La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia y estamos nosotros visitando a nuestros jóvenes, como se dice siempre, in situ, es decir, en el lugar donde ellos están trabajando, lo que ellos están haciendo y dentro también de esa riqueza, esa capacidad, esa cualidad que el Señor les ha regalado a nuestros jóvenes. Nosotros hoy visitamos y estamos hacia Capiatá, hasta ahí no me voy a decir, pero ellos se van a presentar enseguida y nos dicen de dónde son, qué están haciendo, cómo están trabajando y aportando también tantas cosas lindas como jóvenes para nuestras comunidades. Bueno, comenzamos siempre con las damas, así que vamos a hablar contigo, te vas a presentar un poco, nos vas a decir tu nombre y vamos conociéndonos de a poquito. ¿Qué tal, padre? Mucho gusto también a toda la audiencia. Mi nombre es Verónica Jara, tengo 23 años, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, recibida en la UNA. Espectacular, entonces, si vos ya estás en la Ciencia de Comunicación, vos no vas a tener que dirigirnos aquí el programa, yo ya tengo vergüenza, ya tengo una licenciada en Comunicación. Recibida recientemente el año pasado, en diciembre, sí, estábamos buscando ahí una oportunidad laboral de repente. Todavía no tenés así un lugar específico. Aún no. Pero ya hiciste pasantías, todo eso. Hice mi servicio de voluntariado en Radio María, en el programa Mundo Joven, que va los sábados. Estuve un tiempito ayudándole a los chicos dentro del programa radial. Mira, programa radial. Sí. Así. Pero Ciencia de la Comunicación, ¿qué abarca un poco, Verónica? ¿Qué aspecto? Abarca todo, televisión, prensa escrita, radial, todo lo que tenga que ver, de repente también marketing, publicidad, o sea, abarca todo lo que tenga que ver con comunicación. Entiendo, ya. Y cuando hablamos, por ejemplo, a ver un poco de marketing, ¿cómo se trabaja? Porque hay otra vez, parece que una división bastante amplia dentro de lo que es marketing, por ejemplo. Sí, el campo de marketing es bastante extenso, aparte de lo que va a abarcar diseño, organizar temas de pautas, también atrae también lo que es la publicidad con el marketing para poder vender más al público. ¿En serio? Sí. Eso es lo que yo quiero, Ina. Necesitamos. Así que por ahí vamos a contratarte en Valladolid, Verónica, dale fuerza. Así entonces podemos llegar, porque la palabra de Dios ciertamente que no va a ser solamente marketing, ¿verdad? La palabra de Dios no puede ser. No. Y de que hay mucho más allá. Pero tenemos que saber llegar también, ¿verdad? Sí, así como San Pablo. San Pablo llevó este gran marketing. Dice que se fue en Atenas y se encontró ahí, dice, con un nicho que estaba vacío. Y decía, al Dios desconocido. Y él se va y ahí en el Areópago se va y le habla. Ahí visto que ustedes, tío, ya por ahí marketing. Visto que tienen al Dios desconocido. Yo les traigo a ese Dios que ustedes no le conocen. Sí. Qué espectacular. Bueno, ¿y tu familia? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tengo 4 hermanos. 4 hermanos. Yo soy la tercera hija. Ya. ¿Y los otros qué hacen? ¿Están también en sus profesiones? Sí, trabajando. Claro. Mi hermana menor, que es la que es menor de edad todavía, ella está en el 2º año en su colegio. Está en su colegio. Sí, el próximo año ya culmina también su bachiller. Ya. Sí, qué bien, che. ¿Y cómo es que te gustó esa parte de comunicación a vos para entrar en toda esta área? Y justamente yo soy también coordinadora de una comunidad de San Antonio de Padua. Y ahí empezó mi gusto por la comunicación, el hablar en público, en interactuar con la gente y demás. ¿En serio? Fui perdiendo también esa timidez dentro de lo que es el servicio pastoral. Y ahí me empezó a gustar más todo lo que tenga que ver con la comunicación. O sea, vos tenías que comenzar y no sabías dónde pongo mi mano. Yo era la persona más tímida
comida del mundo. Y fue ahí donde Dios me puso en el servicio y ahí empecé a perder ese. Che, y en Radio María me dijiste que estuviste haciendo un servicio ya entonces. Sí, de voluntariado. En el programa Mundo Joven, en la conducción, acompañándole a los chicos. Ah, ya. ¿Y ahí qué clase de comunicación tenía? O sea, todo lo que era con los jóvenes. Con los Mundo jóvenes, por el nombre me llama la atención. Sí. Invitábamos varios movimientos, parroquias, diócesis que iban y acompañaban para las pequeñas entrevistas que realizábamos. Ya. Y también de repente hacíamos coberturas en lugares donde había de repente peregrinación diocesana, la peregrinación nacional y demás. Ya, qué bueno. Entonces, Verónica, y ahora vamos a hablar. Presentate un poco, así te conocemos también. Bueno, buenas padres, yo soy Carlos Gavilán, soy miembro de la comunidad juvenil de Crisma, tengo 16 años y la verdad yo soy uno de los principales, o sea, uno de los que inició esto de la comunidad juvenil, uno de los pocos que iniciamos a querer tener una nueva comunidad. Una nueva comunidad de jóvenes. Sí, una nueva comunidad de jóvenes. ¿Y vos pertenecés luego a esta comunidad? Sí. ¿Cómo se llama tu comunidad aquí, Carlos? Y la comunidad de María Auxiliadora, nuestra comunidad juvenil es de Crisma, pero somos de la capilla de María Auxiliadora, del barrio San Sebastián. El nombre decime vos, ¿cómo es que surgió? Ya que vos estás del comienzo, ¿cómo fue surgiendo el nombre de Di Crisma? Y la verdad es que el nombre propio lo propuse yo y después, como a los integrantes del grupo les gustó, quedó como el nombre y el nombre... El significado. ¿Qué significaría entonces? Di Crisma, ¿verdad? Di Crisma en sí significa Dios, Cristo y María, y la verdad es que nosotros anteriormente, antes de este grupo, teníamos otro, el cual se llamaba Escrima, pero ese grupo el año pasado había terminado su servicio, por decirlo así. Claro. Había terminado y nosotros no queríamos cambiar tanto el nombre, pero como nos dijeron, cada comunidad tiene su esencia, tiene que elegir su propio nombre y todas esas cosas. Claro. Decidimos modificarle solo un poco y quedarnos con la mayor parte, porque anteriormente el significado era Espíritu, Cristo y María. Ya. Espíritu, Escrima, ¿verdad? Escrima. Sí. Y ahora Di Crisma. Di Crisma, que significa Dios, Cristo y María. ¿Y de dónde te surgió ese nombre? Porque me dijiste que vos propusiste ese nombre. ¿Qué es lo que estuviste pensando, Carlos, para decir, no, desde ahora vamos a llamarnos Di Crisma? Y la verdad es que en todos los años de catequesis que he tenido, siempre nos han dicho a nosotros que en cualquier ocasión, cualquier problema que tengamos, debemos acudir a Dios. Y eso tiene toda la razón en eso. Pero en muchos versículos bíblicos nos dice que Jesús es el único camino que nos lleva a Dios. Entonces, para llegar a Dios tenemos que pasar primero por Cristo. Claro. Pero en todas las catequesis, en todos los encuentros, siempre nos dicen que para llegar a Cristo primero tenemos que pasar por María. O sea, que María es la intercesora para llegar a Cristo. Y entonces, de ahí surgió la idea de poner Dios, Cristo y María, porque es una cadena que nos lleva al cielo. Claro, qué interesante. Bueno, y además de todo esto, ¿vos qué estás haciendo actualmente, Carlos? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? Y la verdad, yo actualmente estoy estudiando, pero por las mañanas, o sea, yo soy del turno de la tarde, pero por las mañanas le ayudo a papá en su trabajo. ¿Qué curso estás vos? Y yo estoy en el segundo año de la media, soy el bachiller técnico en informática. ¿En informática? Informática. O sea que te gusta la parte de informática. ¿Y en qué le ayuda a tu papá? ¿Qué haces? Nosotros hacemos parte de artesanía, hacemos guampas y vasos, todo de madera. ¿En serio? ¿De madera? Sí. ¿Para tomar tereré, tomar mate? Tomar tereré, mate y todas esas cosas. Y otra cosa más, ¿qué por ejemplo podemos ahí? Eso me tenés que regalarme o vender. Te vamos a regalar. Estamos regalando. Para hacer para vos, te vamos a regalar todo eso. Y
De todo un poco hacemos lo que sea parte de artesanía con madera. ¿Y vos aprendiste ya eso? Sí, desde... Hacer. Sí, ¿Y desde eso cómo se llama? ¿Tornería o no? tornería, sí, Tornería. Sí. Porque a mí me gustó eso desde pequeño porque siempre estuve ahí con papá, siempre vi cómo él trabajaba y desde pequeño me llamó la atención y después cuando ya tenía la edad suficiente me enseñó a hacer todo eso. Claro. Y hasta ahora me ¿Cuántos gusta. años tenés ahora, Carlos? Actualmente tengo 16 A años. la carrera de 16 años. ¿Y qué quiere decir la edad suficiente para aprender eso desde chiquitito? O sea, 10 años, 11, 12. A partir de los 10, 11, De los por 10, ahí, 11. porque... Cuando son muy chicos es peligroso. Es muy El peligroso. torno. Sí, Hasta para lo grande lo es peligroso. para lo grande es peligroso, por eso. Ah, Por eso, cuando tenés la edad suficiente, puedes practicar, no es trabajar tampoco directamente, porque Sí. si no es muy peligroso también. ¿Y cómo hacía con tu papá? ¿Y tu papá te agarraba? Vení mi hijo. Sí, papá, siempre... Siempre contigo. Siempre conmigo, porque es muy peligroso y además está ensayando, así que... Y además el torno, la velocidad es impresionante, ¿verdad? Sí. Y Ese- una vez que comenzó, Una vez comenzó ya, no hay que le pare. qué Sí. bárbaro, qué bárbaro. Bueno, qué lindo, qué lindo. Entonces aquí estamos compartiendo. Uno que es la parte de artesanía, Carlos, ¿verdad? Sí. Y otro aquí la parte de la comunicación. Vos tenés que comunicar toda la artesanía, Sí. ¿verdad? No, vamos a hacer publicidad. La artesanía de ahí ya le vamos en tu marketing, en tu publicidad. Muy bien, queridos amigos, estamos volviendo nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con Verónica y con Carlos. Tornería, llévate, después vos me tenés que enseñar, pero una vez que eso comenzó ahí, ¿verdad? Sí. Y hay que estar muy, muy, muy cuidadoso. Atento Nunca tuviste ninguna desatención, ¿verdad? No, porque es muy peligroso y hay que estar concentrado en lo que es el trabajo. Cuando hace algo siempre hay que estar concentrado y más si es algo peligroso otra vez. Por eso digo. Sí. ¿Y vos trabajas con tu papá y hay otros también empleados, hay otros que ayudan o no? Y Solo ustedes dos. Y actualmente el negocio es más familiar porque no estamos encontrando así muchos empleados que quieran trabajar por lo que sea la tornería. Ah. Actualmente la mayoría trabaja en lo que sería tornería con chapeado. Ah. Y eso hay más actualmente, pero Y eso es más fácil o es más difícil, lo chapeado. y no sabría cómo decirlo porque Porque uno está en esa no estoy área. en eso, no Ya, estoy en esa área. ya. Pero se trabaja más con eso. Se trabaja más O con sea que lo de sería usted es chapeado. más bien madera. Madera, O sea, tornear eso. tornear. Qué bien, che, qué interesante. Bueno, vamos a seguir conversando sobre eso, Carlos, porque es demasiado interesante. Pero yo quisiera saber un poco aquí con Verónica, ¿cómo andamos con la cuestión de la estructuración de todo lo que es la pastoral juvenil? ¿Qué diócesis estamos nosotros? ¿Qué estructura ustedes tienen aquí? Bueno, nosotros pertenecemos a la diócesis San Lorenzo, Sí. que tiene su movimiento. La Pastoral de Juventud es un movimiento de los jóvenes para los jóvenes. Por eso tiene el nombre Pastoral de O sea que Juventud. vienen al pelo con este programa, jóvenes para los Así jóvenes mismo, en familia. Aquí podemos decir jóvenes para los jóvenes en la diócesis. Y tiene una estructura, la Pastoral de Juventud Diocesana, que dependemos de ellos, de ahí nos partimos nosotros. Está el coordinador diocesano, están los coordinadores también de distintas áreas, está de coordinación de comunicación, autogestión y varias áreas más, coordinadores de liturgia y demás. O sea, son todos los que ocupan un cargo dentro de la diócesis y son los que acompañan a las parroquias. En cada parroquia también que cuentan con una pastoral juvenil, se dividen también en esos mismos cargos. Está el coordinador, el vicecoordinador, el autogestor, el que se encarga del área de comunicación, y es ahí donde yo estoy perteneciendo a la parroquia Inmaculada Concepción de María Thompson, que pertenece a la diócesis de San Lorenzo. Tenemos ahí nuestra pastoral de juventud. Yo estoy llevando desde este año el área de la comunicación, encargándome de las redes ¿De sociales. este año qué significa? ¿Cuándo hacen así ustedes su asamblea, su elección?
Justamente este diciembre tenemos nuestra asamblea lectiva ya para el nuevo periodo. Yo integré este año porque habían personas salientes y fue en una asamblea evaluativa que tuvimos que llevar a votación para nuevos integrantes de la pastoral. Entiendo. Así mismo. Pero ahora la asamblea sería a final de este año, 26. Sí, a finales del año 2026. Y ahí te pueden reelegir o te pueden decir, bueno, Verónica Ceausescu. Sí, hasta 2 periodos podés seguir. Pero vos estás completando lo que otros dejaron, ¿verdad? Así mismo, completando el periodo de la persona anterior. Que vos estás todavía 0, vos podés comenzar todavía, ¿eh? Puede ser, veremos. Está bien, che, qué interesante. Bueno, y dentro de la pastoral de la parroquia, porque ahora vos estás exclusivamente entonces con la comunicación social dentro de la parroquia, que me parece que viene al niño al dedo, porque vos sos especialista en esto, ¿verdad? Tu profesión es eso. Y entonces, ¿cómo se están organizando? ¿Qué es lo que tienen como proyecto? Porque, claro, vos estás comenzando también, es algo nuevo también, ¿verdad? Dentro de la parroquia. Sí, la Pastoral de Juventud de la Parroquia Inmaculada Concepción de María tiene las comunidades juveniles de base que están integrando en las capillas que pertenecen a la parroquia. Actualmente contamos con 10 comunidades juveniles. Tenemos animadores que acompañan, el equipo parroquial que está acompañando también a los jóvenes, a las distintas comunidades juveniles. Y actividades tenemos mucho durante el año. Acompañamos, hace poco estuvimos con nuestro aniversario, la Pastoral de Juventud, cumplimos 20 años de pastoral. Así mismo, 20 añitos caminando en este movimiento, construyendo la civilización del amor justamente. Mira, porque y ustedes, por ejemplo, a ver, como proyecto, digo, ¿verdad? Para llegar a más jóvenes, o incluso, porque siempre pues jóvenes para los jóvenes, pero en familia, bueno, nosotros le llamamos así, ¿verdad? Pero siempre necesitamos la comunicación, y me refería al aspecto de radio, por ejemplo, o televisión, algo por el estilo. Sí. Ustedes están proyectando también y están haciendo, o... Justamente la Pastoral de Juventud, desde el área de comunicación, ya lanzamos nuestro canal de podcast. No me diga. Dirigido a los jóvenes, a la familia en general, a todas las personas de distintas edades. Ya estamos en Spotify y también en YouTube como Juventud en Camino. ¿En serio? Sí, así mismo. Ahí entonces vamos a entrar ya también nosotros y vamos a hacer, ¿cómo se dice? Cuando se unen dos fuerzas comunicacionales, ¿cómo le llaman a eso? En la comunicación, enlace, se o algo por el enlazan, estilo, así mismo. ¿verdad? Sí. Un enlace, y vamos a escucharle un poco a ustedes los jóvenes. En de Yarañegue, nuestro primer canal católico, ahí nosotros tenemos y solemos hacer enlace, por ejemplo, con la ciudad de la diócesis de Ciudad del Este, y también estamos ahí algunos programas de los comunicadores de Radio Cáritas, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar un poco también con ustedes. A ver, ya que tenemos aquí una licenciada, una especialista en comunicación, a ver si hacemos algún enlace y hacemos llegar cada vez más y damos a conocer lo que ustedes están haciendo. Bueno, pero vamos a ir un poco con nuestra tornería, te vamos a hacer más publicidad, ¿verdad, Carlos? Bueno, entonces exclusivamente me está diciendo, hacen guampa y otras cosas más, Sí, ¿verdad? casi de todo un poco. De todo un poco, eso es lo que quiero saber. ¿Qué, por ejemplo, entra en el de todo un poco? Y la verdad hacemos tenemos una gran variedad de modelos para guampa, para tomar tererés, mates. También hacemos morteros, también barriles, jarras, copas. De todo un poco hacemos en lo que sería la tornería, y algunos trabajos que nos piden de torneado también. Sí. Así si quieren hacer sus pedidos nos contactan y hacemos otros. Sí, y decime un poco, ahora, este aparato, ¿verdad? O sea, la tornería, ¿es exclusivamente para madera o la tornería siempre puede servir también para la cuestión metalúrgica? ¿O ese es otro aparato, vamos a decir, otra máquina? Y la verdad que la cuestión metalúrgica es otra máquina, si no me equivoco, porque lo que usamos nosotros es torno para madera. Es para madera, por eso te estaba preguntando, sí. ¿verdad? Porque yo en eso soy totalmente ignorante, ¿verdad? Pero yo veía mucho cuando estaba en el colegio salesianito, porque ahí los jóvenes estudian, pero sobre todo era la tornería
de vehículos. ¿Viste? Ahí Sí, ellos entiendo. trabajaban. Sí, Por eso que yo conozco muy bien cómo trabaja y lo peligroso que es, ¿verdad? sí, Y cómo ellos incluso se ponían todos esos cascos, las manos, esos guantes, ¿verdad? Exactamente por cualquier cosa. Y además cómo se trabajaba con jóvenes, imagínate vos, más peligroso. una claro. responsabilidad tremenda, ¿verdad? Sí, Yo una vez entraba y hasta tenía miedo de lo que significa. Qué bien. Bueno, entonces estamos así nosotros compartiendo aquí con Carlos y estamos con Verónica de la pastoral, sobre todo a nivel de parroquia, y Carlos que está aquí en su comunidad. Este barrio de San Sebastián, ¿verdad? sí, el barrio de Dentro San Sebastián. La capilla María Auxiliadora de los Cristianos. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Verónica y Carlos estamos compartiendo dentro de lo que significa la comunicación para Verónica, que está al frente. Me gustó, eso me llamaste la atención ya con eso. Tenemos que hacer un enlace ahí, ¿eh? Sí. Vamos a hablar un poco después con de Yarañe, y dar a conocer, ¿verdad?, todas las actividades y todo el proyecto que tienen para los jóvenes que están comenzando. Podcast me dijiste, Podcast, ¿verdad? así mismo. ¿Ese qué es? Ese es un pequeño canalcito, por decir, ¿verdad? Sí, Así es. así mismo. Que tiene su horario. Tiene su horario. Nosotros de momento lo publicamos los domingos cada 15 días. Hacemos Ya. las grabaciones y luego lo publicamos en Spotify y en YouTube. Ya. ¿Y eso cómo llega? YouTube, ese ya conozco. Sí. ¿Y el Spotify cómo funciona? Solamente audio. Solo audio. Solo audio, así mismo. ¿Y cómo haces? ¿Envías o la gente entra? Entran. Tenemos nuestra página de Instagram de la Pastoral de Juventud, que estamos como @PJ Somos Todos, y ahí normalmente subimos los pequeños clips de los videos grabados y lanzamos ahí también nuestros enlaces, tanto para Spotify y YouTube, para que la gente ya vaya ingresando. Ya, qué interesante. Bueno, esta es una linda red entonces para comunicar también las actividades de nuestros jóvenes. En este caso específicamente sería de la parroquia, ¿verdad? Sí, así de la mismo. parroquia. Pero tocan seguramente algunos temas también de la diócesis, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Son más contenidos, sí, nuestra estructura del podcast son temas actuales de los jóvenes que viven. Entiendo. Tocamos temas, lo que ya lanzamos, lo que van a ver en nuestro canal, ya lanzamos la historia de la Pastoral de Juventud en honor a los 20 años que cumplimos como pastoral, y en nuestro segundo episodio hablamos de la conversión y el recomenzar de la persona. Mira un poco. Sí, así mismo. A la cuenta, ya me encanta la temática que están tratando. Bueno, Carlos, y usted, ya que habló de conversión ahí, ¿qué tal aquí nuestros jóvenes? ¿Cómo estamos en tu comunidad de María Auxiliadora de San Sebastián, verdad? Capillata. y la verdad, padre, a mi parecer en nuestra comunidad estamos muy bien en lo que sería espiritualidad y todas esas cosas. Nosotros por eso mismo, porque estamos muy dentro de la iglesia, nos gusta mucho esto, es que levantamos esto en nuestra comunidad, y yo veo muy bien todo esto, estamos muy bien en lo que sería esa parte. O sea, están comprometidos. Sí. Pero hay todavía más que hacer así con otros jóvenes. Hay otros jóvenes que todavía no se acercan, o la gran mayoría de los jóvenes están bien encaminados. Y hay así jóvenes que faltan encaminar, hay jóvenes que no tienen ese compromiso, ese sentimiento, pero ese es nuestro motivo de levantar esta comunidad, atraer a más jóvenes a la iglesia. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Vos sos miembro del grupo juvenil o estás también encargado de algún área dentro del movimiento juvenil? Y yo actualmente soy solo soy miembro de la comunidad juvenil, pero estoy así en varias cosas de organización con lo que es... Claro, o sea, una vez que usted organiza, ¿verdad? Sí, Entonces se pone ahí, como decimos nosotros, se ponen las pilas y todos vamos. sí. Y con fuerza. Y suelen visitar, por ejemplo, ustedes las casas de su comunidad, van así junto a otros jóvenes, o cómo ustedes hacen para que los otros jóvenes sepan de que ustedes están ofreciendo
lindas oportunidades para que ellos también puedan trabajar de una manera dinámica. Y actualmente todavía no estamos saliendo así a casa de los jóvenes y eso, pero es por cuestiones de que tenemos algunas que otras actividades, pero son esas mismas actividades las que utilizamos para llegar a los jóvenes y hacer que los jóvenes se acerquen más. Son actividades así dinámicas y esas cosas, conciertos y demás que a veces atrae al joven a la iglesia. Ya, qué espectacular. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos aquí compartiendo con Verónica. Y vos, Verónica, ¿sabés lo que significa tu nombre? Lo estuve averiguando. Ah, sí, a ver un poquitito. Verónica, ¿de dónde viene, Ina? ¿Qué quiere decir, Ina? Según las fuentes. Según las fuentes. De información. ¿Qué quiere decir tu nombre? Por eso, ¿quién habrá elegido tu nombre? Lo eligió mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. Ya. Así mismo. Sí. La palabra vero, Sí. que viene de la verdad. Verdad. Yo, por ejemplo, esto Incluso en sí. italiano lo se dice vero, cierto, Sí. vero. Verdad quiere decir eso. Sí. Y la palabra, de lo que sobra, icónica, que viene del icono, que es de la imagen. Exactamente. Entonces, ¿cómo terminamos asociando que es la imagen verdadera? Sí. Yo, por ejemplo, este significado no lo sabía, yo lo asociaba mucho con la Verónica que había Y claro, sido, no. Y el nombre, por eso sí, se llama Verónica, la que enjuga el rostro de el Jesús. rostro de Jesús, ¿Entendiste? así mismo. La Verónica, por eso, porque ella es la que tiene la veroicona, la verdadera imagen del de rostro Cristo. de Jesús. Pero que no es solamente en el pancho, ¿verdad? Eso es lo más lindo, porque después siempre la teología aplica a la vida del hombre. Sí. Es decir, ella es en ese caso la verdadera imagen de Jesús, ¿verdad? Del Cristo, la que es capaz de enjugar el rostro. El rostro de Jesús. Así es. Bueno, qué lindo entonces cuando conocemos el significado de El nuestro nombre. significado. Así que Amamos más. tu misión también, tu misión es demasiado grande. Tener o ser la verdadera imagen de Cristo. Eso tenés que ser vos, ¿eh? Así que a través de la comunicación, a través del marketing, lo que vas a vender es verdadera imagen de Cristo. Ahí la voy a reír. Una gran misión, lo descubrí. Ay, qué bien, che. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos compartiendo aquí desde Capiatá, el barrio San Sebastián se llama, aquí en la Capilla María Auxiliadora. Pero la veroicona, ¿verdad? Eso es tu nombre, verdadera imagen de Cristo, Verónica. Entonces vos estás encargada de toda la parroquia luego, Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? De la Se llama, pastoral de juventud, de la así mismo. pastoral de la juventud, la parte de la comunicación. Pero como ella es luego licenciada en comunicación, ¿quién mejor que eso? Ya tienen su podcast, ¿verdad? Ya tenemos. Y tienen, ¿qué otra cosa me dijiste? ¿Radio, algo así? ¿O cómo es la cuestión? Ese fue mi servicio. Tu sí, servicio mi que servicio, hiciste. como En algo Radio personal, María, así. algo personal, bueno. Pero ella sobre todo está esperando a ver si alguno ahí de ustedes le quiere contratar como licenciada en comunicación. Así es que ya tienen aquí. Pero la comunicación también no es solamente, ¿verdad? Radio, televisión o escritos, periodismo. Puede ser también, por ejemplo, en una empresa el aspecto comunicacional o no. Claro que sí, abarca todo. No, Ya, por eso no nos digo. enfocamos netamente Ciencia de la en comunicación, en lo tradicional, abarca bastante. Claro, o sea, todo lo que es la comunicación. Así mismo. Yo recuerdo una vez, hasta incluso para la relación en nuestro colegio, cuando yo estaba en el colegio Monseñor Lasaña, ahí entonces contratamos a uno que era especialista en ciencias de la comunicación. Le contratamos, ¿para qué? Y para que arme un poco todo un equipo de comunicación en el plantel docente. Interesante eso. Por eso, y era especialista, ¿verdad? Tenía, bueno, en ese caso tenía el doctorado y todo un equipo en el aspecto de la comunicación. Y eso es muy, muy bueno. Bueno, yo, Carlos, más la Santo de Ina. Y la verdad,
desde que me enteré del santo San Carlos Acutis. San Carlos Acutis. San Carlos Acutis, sí. Pero vos naciste mucho, bueno, antes que le hagan santo, ¿verdad? Sí, antes era. Pero sí, ahora que conoces, ¿verdad? Yo anteriormente no tenía así un santo, tenía un santo específico, San Carlos. Pero después, al escuchar la historia de San Carlos Acutis, me llegó su historia y yo, la verdad, me motivó, ¿En serio? me movió, porque yo antes no tenía ningún santo en específico, pero desde que conocí la historia de San Carlos Acutis, Claro. no sé, como que cambió mi forma de pensar, mi forma de ser, Claro. porque Te me diste inspiró. cuenta que un joven, a la cuenta, y justamente a través de la comunicación, ¿eh? Sí. Ahí vos también, no, para tu santo va a estar en San Carlos Acutis, ¿no? Vos sabés lo que es evangelizar, ¿verdad? Sí. Imagínate si él tenía hoy en día estos medios modernos. San Carlos Acutis ahora tendría que cumplir 34 años. Sí. Imagínate, jovencito. Y ya es santo. Yo ya tengo 60 y todavía ni a los talones, ¿verdad? Bueno, pero es un modelo. Sí. A vos entonces te entusiasmó. Sí, me entusiasmó, me inspiró. Imagínate, vos te inspiró, che, qué bien. Y bueno, y a muchos otros jóvenes. Nosotros fuimos, hace 2 años estuvimos por Italia y fuimos allá a Asís. Está ahí el cuerpo, ahí en no es la basílica, sería la iglesia catedral, porque esa es la iglesia del obispado. Y ahí está entonces el cuerpo habitualmente. Porque viste que así pues es una ciudad muy, muy santa, digamos, por San Francisco, así Santa Clara. Y ahora se le suma Carlos Acutis. Carlos Acutis. Entonces es una cosa pequeñita la ciudad, pero sin embargo rica en cuanto a espiritualidad y santidad. Y a vos te motivó también eso. Sí, me motivó. Bueno, así que vamos a ir un día, Carlos, allá a visitarle a Carlos Acutis. Sí. Prepárate ya. Sí, es verdad. Vos estás estudiando informática. Informática, ¿verdad? La sí. parte informática. Sí, la verdad. Así que vos tenés el mismo camino y más motivado todavía, porque Carlos Acutis estaba con eso. Sí, Carlos Acutis era conocido por llevar la palabra de Dios a través de los medios como canales en el celular. No estoy enterado bien de Sí, qué bueno, canal. Era canales. eso, Sí. a través de lo que hoy tenemos. ¿verdad? Sí, a través de los. Pero hace 15 años. Sí. Claro, ellos están un poquitito más adelantados, ¿verdad? Sí. Nosotros ahora más o menos hay un boom. Todo el mundo tiene su celular, ¿verdad? Sí. También aquí en Paraguay, yo recuerdo 1996, la primera vez que llegaban aquí los celulares, ¿verdad? Era así como un ladrillo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Yo recuerdo. tenía, antes eso, pero estuvo muy corto tiempo, un año por ahí, lo que se llamaba el beeper, que era un aparatito. Pero vos le tenías que llamar primero a la central y le decís, escriba por favor tal cosa para tal número de tal beeper. Y el otro recibía el mensaje que le enviaba, ¿verdad? Pero todo eso ya fue pasando. Bueno, y Carlos Acutis, imagínate, porque en 15 años, ayer nomás, ¿verdad? Para nosotros. Sí. Así es. Bueno, entonces queremos escuchar algún mensaje especial, Carlos. ¿Qué le vas a dejar ahí a tus compañeros, a la sociedad? Muchísimos que hoy nos están viendo también. Y la verdad, me gustaría invitarle a todos los jóvenes que estén viendo esto, y no solo a los jóvenes, sino a todos que se acerquen más a la iglesia, porque en la iglesia se viven muchas cosas bonitas, son cosas que a uno le hace sentir bien. Acá, al entrar a la iglesia, ya todos tus problemas son como si desaparecieran. Es un bonito lugar, una gran experiencia, y le invitaría a todos a que se acerquen más a la iglesia. Qué bien, bueno, pero una invitación así directa para que los jóvenes y la familia, ¿verdad? Sí. Entonces es una forma también como uno ayuda y hace crecer su propia comunidad. Y vos, Verónica, a ver qué vas a comunicar. Bueno, al menos en lo personal siempre llevo muy en cuenta una de las palabras del entonces Papa Francisco, Sí. que dedicaba a los jóvenes, de ser jóvenes alegres y sin miedo, de Ya. perder el miedo, no tener miedo de dar ese paso, de unirse a la pastoral de juventud, que descubran lo que Jesús tiene preparado para cada uno. Hay diferentes movimientos y esto es algo que tenemos preparado para cada joven, entonces que no tengan miedo, que no escuchen el que dirán los demás, de juzgar,
el simple hecho de entregar tu juventud a nuestro Señor, que es lo más bello que podemos hacer de nuestra juventud. Entregar nuestra vida y todo lo que tenemos. Entonces les invitamos también a que puedan seguir nuestra página de Instagram como PJ Somos Todos y a través de ello también nuestro canal de podcast, que tenemos grandes mensajes y testimonios que pueden servirles en su vida diaria también. Ahí estuviste ya hablando como eso que se despide de la radio ya, ¿verdad? O de la televisión, Más o menos. Espectacular, me gustó, che. Voy a contratar a Eva que vos lleve adelante Jóvenes para los Jóvenes de Familia, ¿verdad? Bueno, así que eres como al trabajo, ¿dónde? Bueno, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo. Les agradezco, Carlos, te agradezco. Además, ya también de tornería y nada, me encantó, che, ya que hacen de todo un poco. Y también Verónica, además de todo ese servicio, vos de voluntariado estabas haciendo ahí en Radio María, ¿verdad? Sí. Y ahora entonces, sin falta, te vas a dar cuenta cómo te van a llamar enseguida. Ahora todo el mundo, lo de la radio, televisión, todos te van a llamar ya. Te van a contratar ya ahí para ser periodista por ahí. Bueno, vamos a concluir como siempre con la palabra de Dios. La primera imagen donde aparece, dice: Dios creó al joven y a cada uno de nosotros con esa dignidad y propósito. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Esto significa que nuestro valor, lo que valemos, no depende de los likes que me pueden dar, ¿verdad? O de la ropa, o del físico, o del éxito, sino que la dignidad viene de Dios, es decir, como Dios. Dios nos creó entonces a su imagen, que quiere decir inteligente, libre, con fuerza de voluntad y con capacidad de amar. Otra frase muy importante de la palabra de Dios: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la imagen del Dios invisible. Ahí está, el hermano Jesucristo mismo, que nos enseña a conocer cómo es que Dios se manifiesta. Entonces, la verdadera icona, esa es la Verónica. Y luego, no tendrán otros dioses delante de mí, es decir, la verdadera imagen siempre será de Dios. El que nos llama a ser felices es la verdadera imagen, no el dinero, no el poder, no el éxito, porque muchas veces vamos detrás también del marketing, simplemente es la falsa imagen de Dios. Y una última frase, queridos amigos: el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Esa es la verdadera imagen de Dios. Muy bien, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo en el día de hoy. Te agradezco, Verónica, tu presencia, tu participación. Carlos, muchísimas gracias también. Tu participación con nosotros, el testimonio, el ejemplo y el buen mensaje que dejan para nuestra comunidad. Y les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.